De este tema establecemos un contacto desde Valparaíso con la diputada Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Diputada, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, diputada. Bueno, quedó claro después de todo lo que ocurrió el fin de semana y las declaraciones cruzadas del ministro y nuevamente sus, aclaraciones del día de hoy con las palabras de la presidenta. ¿Cuál es el sentimiento que tienen ustedes, primero como bancada estudiantil y después como representantes del Partido Comunista, de las palabras ya de hoy, tanto del ministro Izaguirre como de la presidenta Bachelet en torno a la gratuidad de la educación a nivel superior? Bueno, aquí se ha reafirmado, Matilde, un compromiso que se hizo con la ciudadanía antes de la elección presidencial. O sea, recordemos que acá hay un programa de gobierno que establece claramente gratuidad universal en la educación superior y en todos sus niveles. De hecho, en materia de educación superior, el programa lo que establece es que se va a buscar en 4 años la gratuidad del 70% de los estudiantes más pobres de nuestro país, alcanzando la gratuidad de un 100%, ojalá a 6 años, que es lo que va a quedar establecido por la ley. Yo creo que eso es algo que no podemos poner en duda. El ministro sin duda se equivoca cuando plantea alternativas que pongan en duda o que distorsionen en cierta medida esta determinación. Yo espero que solamente haya sido una equivocación, que no sea una medida que realmente se esté estudiando como una medida para establecer la gratuidad. Acá hay un compromiso con la ciudadanía, con el país, y que ha sido producto, como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, de la lucha social, de lo que los estudiantes, los trabajadores, los profesores pusieron sobre la mesa como una demanda tan sentida y tan necesaria, que por lo demás ha alcanzado niveles de aprobación altísimas. Más de un 80% de la población se ha pronunciado a favor de la educación pública, gratuita y de calidad. Y eso hay que cumplirlo, hay que trabajar para que la reforma avance en esa dirección. Recordemos que hay una reforma además que está en construcción. Acá no hay una reforma que ya esté toda planteada, y eso también hay que tenerlo en consideración en el momento de hacer los análisis políticos o los análisis críticos de lo que ha ocurrido hasta ahora. Diputada, ¿es garantía que el ministro Nicolás Izaguirre sea quien esté llevando esta reforma, sea el titular del Ministerio de Educación? Mira, yo creo que el problema no pasa, Matilde, por quién es el titular, quién encabeza la cartera, digamos. O sea, aquí hay un compromiso de gobierno y la responsabilidad política la tiene el gobierno. Yo creo que el ministro Izaguirre ha hecho en varias oportunidades hincapié en que su propósito en el ministerio es cumplir con la reforma, es cumplir con la reforma educacional que el gobierno de la nueva mayoría le propuso y le comprometió a Chile. Y ese es el objetivo de cualquier ministro que encabece la cartera. Ahora, de que el ministro ha sido poco prolijo en la comunicación de la reforma, claramente quedó demostrado por lo menos en los últimos días. O sea, hay errores que no se pueden cometer y efectivamente él cometió un error que no deja de ser complejo. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando perfectamente, sí. Un error que no deja de ser complejo. Pero también aquí hay que diferenciar los errores que se puedan reconocer por parte del ministro o por parte de las autoridades de gobierno con aquellas voluntades reales que existen por algunos sectores políticos que de manera oportunista están buscando perseguir la cabeza del ministro, precisamente no por el ministro, sino que por la necesidad de hacer fracasar esta reforma, y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, yo creo que acá hay una voluntad explícita de avanzar a una reforma real, estructural, que establezca los elementos básicos que se plantearon en el programa, que es fortalecimiento de la educación pública, gratuidad universal, desmunicipalización, fin al lucro, que son algunos de los elementos fundamentales de la reforma. Son los principios, terminar con el mercado de la educación, y eso tiene que establecerse y garantizarse por este ministro o por cualquier ministro. O sea, acá no tiene que ver con las personas, tiene que ver con los propósitos de la reforma y tiene que ver con los principios de la reforma. Perfecto, pero diputado, ¿usted le pareció que fue un error comunicacional del ministro o era lo que el ministro pensaba y que se vio obligado a rectificar? Porque como dijo el ministro del Interior, esta es una reforma que está en proceso, que está en negociaciones, que se está conversando. Bueno, yo por lo menos lo que escuché del ministro es que había sido un error comunicacional. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que el ministro ha planteado. O sea, que él lo que ha dicho es que no se supo
no se entendió de buena manera lo que él estaba diciendo, separando por un lado el número de años que duran las carreras y por otro lado el tema de la gratuidad universal. Acá hay algo que no está en cuestionamiento, y que es que la gratuidad de la reforma es universal y en todos los niveles, y eso hoy día lo reafirmó además la presidenta. Entonces, cuando ya está la presidenta reafirmando una voluntad política del gobierno, ponerlo en duda ya... lo que queda por pensar es que hay malas intenciones de por medio. O sea, ya el que siga dándole vuelta si es gratuidad universal o si es gratuidad a los 4 años, realmente no tiene sentido cuando es la presidenta de la República quien reafirma, quien ratifica que la voluntad de este gobierno es avanzar en la gratuidad universal en todos los niveles. Y si el ministro realmente pensaba que podía ser los 4 años la gratuidad, relativizando la gratuidad universal, está en un profundo error, porque hay hoy día necesidades de este país de que se cumplan los compromisos asumidos, y el compromiso se estableció en un programa que lo votó más del 60% de la ciudadanía. Perfecto, eso es en materia de educación. Ahora también viene la discusión en torno a la reforma tributaria, de la que ustedes también fueron críticos porque el Partido Comunista no fue informado de la negociación. Sin embargo, ahora esta reforma pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que espera usted de esta discusión y efectivamente cómo puede influir la Cámara de Diputados en mejorar, entre comillas, también lo que muchos han calificado de proyecto que tiene muchos forados? Mira, nosotros hemos conversado con el ministro Arenas. De hecho, como Partido Comunista tuvimos una reunión con él donde le planteamos que todavía tenemos dudas respecto de las indicaciones que se hicieron a través de este protocolo de acuerdo que se acordó entre 3 senadores de la nueva mayoría y 2 senadores de la oposición. Es un acuerdo que hemos dicho no es vinculante para la Cámara de Diputados, no es vinculante para nuestra bancada, ya que además no fuimos parte de la construcción de ese acuerdo. Por lo tanto, nos vamos a disponer a hacer todas las indicaciones que sean necesarias a las indicaciones que se presente el Ejecutivo. O sea, acá se van a presentar indicaciones redactadas que todavía no conocemos el informe financiero. Se ha dado seguridad de que se mantiene la recaudación, pero no conocemos el informe financiero, y mientras no tengamos esos elementos es difícil tomar una definición respecto de cómo vamos a actuar dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos la bancada del Partido Comunista. Y en eso nosotros hemos dicho que vamos a tomarnos el tiempo para analizar a fondo, y en eso estamos con nuestros asesores, con equipos trabajando cada uno de los elementos. El ministro por lo menos mostró toda su voluntad, y así lo está haciendo, entregarnos todos los antecedentes necesarios para tener todos los elementos y poder tomar una decisión conforme a lo que son nuestras convicciones y a lo que creemos de esta reforma tributaria. Nosotros no queremos que se ponga en riesgo la reforma tributaria y vamos a trabajar porque esta salga adelante, porque sabemos que la aprobación de la reforma tributaria es necesidad previa del cumplimiento de la reforma educacional, que es la prioridad de este gobierno y que es la prioridad del país. Por lo tanto, no estamos dispuestos a ponerla en riesgo, pero sin embargo sí vamos a hacer una evaluación completamente detallada de cada uno de los elementos que componen la reforma en relación particularmente al acuerdo, porque la reforma en su esencia principal ya la aprobamos, estamos de acuerdo con ella, y lo que nos queda por conocer y analizar más en detalle, que eso es lo que estamos haciendo, como te decía recién, son las indicaciones que van a venir del Ejecutivo, que por lo demás todavía no están redactadas ni ingresadas en su totalidad. Muy bien, diputada, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile, con el tema educacional y también entonces con el tema de la reforma tributaria. Una última cosa, hoy día se ha dado el primer paso en la Comisión de Constitución de la Cámara por el fin al binominal. ¿Cómo se vio esa discusión y qué es lo que falta para llegar al día de mañana a la aprobación completa? Bueno, yo creo que hay un paso importantísimo que se da respecto de cómo la nueva mayoría además ha actuado en relación al binominal, al cambio del sistema electoral binominal. Nosotros creemos que es un paso gigantesco para la democracia de nuestro país, el que hoy día se está avanzando en la construcción de un sistema electoral proporcional, y esperamos que esto también cuente con un gran respaldo por parte de los diputados de la Cámara y por supuesto ya en el segundo trámite por parte de los senadores en el Senado. Yo creo que estamos frente a un momento histórico en que Chile ha esperado durante mucho tiempo, que es cambiar este sistema electoral que ha mantenido el status quo durante mucho tiempo en nuestro país, manteniendo a 2 fuerzas políticas, generando política de consenso a espalda de todos los chilenos. Para mí, avanzar en el cambio del sistema electoral es un tremendo avance para nuestra democracia,
para los chilenos y para que de una vez por todas se haga la justicia que hemos esperado de que en Chile todos los sectores tengan representación sin que esto quede solamente acotado a 2 fuerzas políticas que gobernaron este país por 20 años. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con nosotros. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, que esté muy bien, muchas gracias.